darle la bienvenida. Ya está en el estudio en Quito, Enrique Terán, es médico, PhD en farmacología. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Buenos días, Liz, y a todos quienes nos acompañan. Quisiera partir este diálogo preguntándole su opinión sobre cómo se ha estructurado el plan de vacunación 900 que ya comenzó a ejecutar el actual gobierno. Bueno, creo que hay que destacar que empezamos con un buen paso, porque al menos durante los últimos 6 meses la academia estuvo clamando por ver un plan nacional de vacunación y ahora las autoridades han cumplido con presentar dicho plan, no solo que han hecho la exteriorización del mismo, sino que además han sacado documentación que se puede revisar, que se puede analizar con lujo de detalle, en la cual se ve una estructuración de la secuencia de pasos que se van a establecer. Sin duda alguna eso marca una gran diferencia y augura que va a haber un cambio radical en términos del proceso de vacunación que se va a efectuar. ¿Cuánto suma desde su punto de vista el hecho de que se haya decidido ya no dar paso a un agendamiento, sino más bien que sea bajo el padrón electoral del Consejo Nacional Electoral? Claro, reduciendo el número de recintos, pero bueno, teniendo eso como guía para que las personas puedan tener ya más claro hacia dónde tienen que ir, cuándo les tocará ir, y también el hecho de que se siga manteniendo este esquema, sí, de hacerlo por grupos etarios, dándole prioridad por rangos de edades y por alguna condición de salud que tengan los ecuatorianos. Creo que lo más importante es romper justamente esa sensación de tener que anotarse, tener que pelear por un puesto para vacunarse, siendo un derecho para toda la población. Entonces, el ministerio ha logrado ahora un paso abismalmente grande en términos de tranquilizar a la población, porque todos sabemos cuándo vamos a tener que vacunarnos. Nosotros sabemos en dónde nos vamos a tener que vacunar. Se habla de estrategias que son de una manera lógica a ser implementados. Nosotros tenemos que, en primer lugar, reducir a la población de más alto riesgo de mortalidad, eso lo tenemos claro, y luego ir progresivamente avanzando. Obviamente todo esto va a estar atado o va a ser dependiente, como tenemos claro, de la disponibilidad de vacunas. En ese sentido, es grato escuchar que el señor presidente dice que las negociaciones avanzan de forma favorable para tener acceso masivamente a vacunas y de esa manera poder cumplir con ese plan ambicioso. Ahora, pero ¿y cuál podría ser el escenario si es que precisamente eso se llega a convertir en la mayor debilidad, pese a las gestiones que se están haciendo, porque el gobierno ha anunciado tener conversaciones para poder traer vacunas desde Rusia, otras vacunas desde China? Ya ha habido un pronunciamiento por parte incluso del sector productivo y empresarial, la empresa privada, de sumarse a este pedido que hacía el presidente Guillermo Lasso de donar vacunas, pero ahí está la clave, de que esta estructura que se ha establecido, de que este plan que usted dice se ha desarrollado con mayores detalles pueda funcionar. ¿Qué pasa si el escenario no llega a ser el que se está previendo y se puedan tener todas las dosis en estos primeros 100 días, en estos 3 meses siguientes? Claro, desafortunadamente nosotros vemos que existe sobredemanda de vacunas a nivel mundial. Y esto porque ha habido acaparamiento de ciertos mercados grandes que tienen exceso de vacunas, mucho más de lo que necesitan para cubrir a su propia población. Pero frente a eso, creo que es importante el haber aperturado el abanico de posibles proveedores de vacunas. El hecho de que ya se encuentre la vacuna rusa aprobada por el ARSA para poder ser utilizada en el Ecuador es una ventaja. El hecho de que las conversaciones con China avancen es también un hecho positivo, e inclusive las negociaciones que se están haciendo con las propias farmacéuticas con las que existían acuerdos iniciales deben concretarse, pero sin lugar a dudas el equipo que tiene el presidente Lasso y la señora ministra de Salud es fundamental para que puedan lograr la consecución de ese aporte de vacunas. Hemos heredado cerca de 470,000 dosis del gobierno anterior, se han recibido ahora 700,000 de parte de China, es decir, estamos con un saldo de alrededor de 1.300.000 vacunas que para lo agresivo del plan de vacunación se van a agotar prontamente, así que vamos a estar expectantes de las noticias día a día para poder saber cómo evoluciona ese proceso de adquisición. Ahora, doctor, pero este panorama que usted plantea, ¿no?, de que algunos países han acaparado las vacunas, contrasta sin duda alguna con
escenarios que comenzamos a ver. Por ejemplo, sí, Estados Unidos ha abierto incluso su turismo de vacunación, donde ecuatorianos están acudiendo a ponerse su vacuna respectiva debido a la lentitud del proceso acá en el país. Pero por otro lado, vemos otras realidades. Acá en Guayaquil, por ejemplo, hay sitios donde sí se ve incluso fila de personas que van por su respectiva aplicación de la dosis de vacuna, pero otros que lucen vacíos. Hay también escepticismo con tanta propagación de noticias que se generan. Hay una corriente antivacunas que sin duda alguna está influyendo. ¿Cómo también llegar a este porcentaje de la población que sigue teniendo múltiples dudas en torno a la vacunación? Bueno, yo creo que nosotros lastimosamente hemos dado espacio mucho más amplio justamente a las noticias que generan temor, que generan recelo, que generan preocupación, dudas en la población. Y hay que ser enfáticos en que la vacuna es uno de los elementos fundamentales para poder lograr el control de la pandemia. Nosotros estamos prestos y abiertos en todos los ámbitos académicos a tratar de despejar las inquietudes que tiene la población, a apoyar en la información adecuada, de forma tal que la gente tenga claro que la gran mayoría de lo que se escucha no tiene un fundamento técnico, no tiene un fundamento científico y lo que trata de generar es pánico. Por eso a todos quienes nos escuchan, insistir en que todas las vacunas que están en uso tienen suficiente eficacia como para evitar enfermedad severa y muerte, tienen una eficacia aceptable para disminuir enfermedad leve y son altamente seguras. No son libres, por supuesto, de efectos indeseables, pero la tasa de efectos indeseables es suficientemente baja como para que se pueda considerar una estrategia segura de aplicar masivamente. Ahora, ahí tendrá que aplicarse alguna campaña también de comunicación efectiva que llegue a este porcentaje de la población que todavía, como decía yo, es escéptica a ponerse la vacuna por temor o porque simplemente no cree en ese proceso de inoculación y su efectividad ante el COVID-19, pese a lo que se pudiera estar demostrando. Y ahí sí quisiera preguntarle cómo ve usted la proyección, si es que este plan de vacunación 9/100 se ejecuta y se cumple a cabalidad como está previsto en los próximos 100 días, ¿cómo ve la situación del Ecuador en cuanto a su regresar hasta cierto punto a su normalidad? No sé si podríamos hablar de una normalidad tal y remontándonos al 2019 o si definitivamente ya estaremos dentro de una nueva normalidad pero con mayor libertad, mayor seguridad. Absolutamente cierto. Nosotros, si es que logramos que ese plan se cumpla, estamos hablando de cerca de 180,000 vacunados al día, que es un número bastante retador. Recordemos que en la mejor etapa de vacunación se alcanzó cerca de 55,000 vacunados al día. Entonces estamos hablando de triplicar y un poco más el número de vacunados. Y eso va a ir generando bloques de vacunación masiva que, sin lugar a dudas, tiene una peligrosidad en términos de sobreconfianza. Y por eso hay que anticiparnos pidiéndole a la población que apoye al proceso, no bajando las medidas de autoseguridad. La vacunación no produce resultados mágicos, no nos va a permitir abandonar automáticamente las medidas de autoprotección y por lo tanto, aun cuando después de los 100 días se logre cumplir los 9 millones de vacunados, todavía nos va a faltar un remanente de población importante que tiene que ser vacunada. Entonces, no pensemos ni alberguemos la idea que después de los 100 días, cumplido el plan, vamos a abandonar la mascarilla, vamos a poder tener ya una reactivación social completa. El proceso va a ser transitorio, el proceso va a ser progresivo, sobre todo porque recordemos que en nuestra propia región latinoamericana hay países que no van a tener una penetración tan agresiva como la que propone el Ecuador. Ahora, y eso nos lleva entonces a plantear que vamos a estar frente a quizás una nueva normalidad donde tendremos que acostumbrarnos a ciertas cosas que definitivamente no van a regresar a como era el 2019. Pero también muchos han hablado quizás, doctor, de que ya tendremos que acostumbrarnos a vacunarnos cada año contra el COVID-19. ¿Ese pudiera ser el futuro que se ve en torno al combate o al estar frente a este virus? Es una de las mejores preguntas, Liz, porque nosotros vamos aprendiendo de este virus sobre la marcha.
Los estudios de inmunidad natural, es decir, cuánto duran las defensas en las personas que se enfermaron por COVID-19, parecen ser alentadores en términos de que esa inmunidad dura alrededor de 8 meses. Los estudios iniciales con las vacunas, que empezaron en septiembre del año pasado, dan más o menos cuenta de la misma historia, es decir, las defensas que producen la vacunación duran aproximadamente hasta ahora 8 meses. Sin embargo, esto hay que seguirlo estudiando a lo largo del tiempo. Nuestro pronóstico, quizás optimístico, es que esas defensas duren al menos un año, con lo cual, junto con la posibilidad de que el virus siga mutando, sigan apareciendo nuevas variantes, es posible un proceso, al igual que con la influenza, de vacunación anual. Y vale ahí la pena resaltar también cuánto facilita quizás la mutación o la variación de este virus, el hecho de no poder acceder a una vacunación, o el que haya porcentajes importantes de la población que hayan decidido no aplicarse ninguna de las vacunas que hoy están en el mercado. Absolutamente. Es que esto es una carrera contra el tiempo. Ojalá nosotros pudiéramos vacunar a toda la población lo más rápido posible, porque lograríamos crear un candado en términos de los cambios que puede sufrir el virus y la necesidad de tener que hacer luego refuerzos vacunales. Pero lastimosamente la inequidad en el acceso a las vacunas ha sido un proceso que va dilatando esa capacidad de vacunar masivamente a todo el planeta y que nos expone inevitablemente a tener que ya ir anticipándonos en la toma de decisiones de procesos de revacunación en el mediano largo plazo. Sobre todo cuando estamos en medio de un mundo globalizado donde el contacto es permanente. Quisiera ya, para concluir, regresar al punto inicial, que era un poco el análisis de la estructura como tal del plan de vacunación, y preguntarle su opinión, qué opinión le merece el hecho de que incluso se comience a anticipar la conformación de una comisión vedora a este proceso de vacunación. Creo que es necesario en el ámbito de la transparencia que se le quiere dar al proceso. Desafortunadamente el histórico viene acompañado de una serie de irregularidades, de una serie de procesos que no venían acompañados con la equidad y con la justicia en la administración de las vacunas. Ahora el gobierno nacional ha puesto de antemano esa como una causal fundamental para la implementación del plan, y creo que toda la población queremos justamente tener evidencias de que así se va a llevar a cabo y que todos tendremos que esperar en la fila sin ningún tipo de distingo para que el proceso sea lo más transparente posible. Quiero agradecerle, doctor Terán, que nos haya acompañado esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, conociendo sus criterios sobre el plan de vacunación que desde el lunes se puso en marcha aquí en el país. Gracias por haber estado con nosotros. Con el mayor de los gustos, Liz. Gracias a usted. Que tenga un buen día.